Solo existen dos estados: o te estás cuidando o te estás abandonando. Incluso cuando parece que no está pasando nada, algo dentro de ti está siendo moldeado todos los días. La vida no se detiene, el tiempo avanza, las personas cambian, y mientras todo se transforma a tu alrededor, tú también estás siendo empujado en alguna dirección, hacia más claridad o hacia más desgaste. La pregunta es simple pero decisiva. ¿Te estás cuidando a ti mismo o solo estás reaccionando a la vida? Si llegaste hasta aquí, quizá exista un cansancio silencioso dentro de ti, cansancio de vivir siempre resolviendo todo para los demás, siempre corriendo, siempre intentando cumplir con todo, pero olvidando cuidar tu propia mente, tu propia energía, tu propia vida. La verdad es que casi nadie aprende a cuidarse a sí mismo con conciencia, y por eso existe este video. Aquí vas a encontrar 10 lecciones estoicas que no sirven solo para reflexionar durante unos minutos. Sirven para reorganizar tu postura frente a la vida, fortalecer tu mente y recordar algo esencial. Tú también necesitas estar de tu propio lado, porque aprender a cuidarte no es egoísmo, es responsabilidad con tu propia vida. Y no importa dónde estés ahora, cansado, confundido, empezando de nuevo o intentando reencontrarte. Lo que importa es que, a partir de hoy, comienzas a tratarte con más respeto, a proteger tu mente con más firmeza y a conducir tu vida con más conciencia. Como escribió Marco Aurelio, cuida tu mente, porque de ella nace la calidad de tu vida. Ahora vamos a la primera lección. Lección 1. Domina tu mente para dominar tu vida. Mientras no domines tu mente, ella será dominada por todo lo que está a tu alrededor. Noticias, juicios, preocupaciones, expectativas, comparaciones. La mente sin dirección funciona como una casa con las puertas abiertas de par en par. Cualquier ruido entra, cualquier opinión se instala, cualquier miedo decide quedarse. Te despiertas ya reaccionando, vives apagando incendios y terminas el día con la sensación de que viviste mucho, pero no viviste nada que realmente importa. Es como pasar todo el día corriendo dentro de un aeropuerto, mirando los paneles de vuelo, escuchando anuncios, respondiendo urgencias y, al final, darte cuenta de que no abordaste ningún avión. Epicteto nos advierte: o tomas el timón de tu mente o serás llevado por la marea de las circunstancias. Y un barco sin timón no elige destino, solo deriva. El mundo te empuja hacia afuera de ti mismo, te distrae, te consume. Y si no estás consciente, terminarás viviendo una vida automática, siempre ocupado, siempre cansado, pero con el alma desconectada. Muchas personas pasan años así, agendas llenas, notificaciones constantes, pero por dentro una sensación silenciosa de vacío, como si la vida estuviera ocurriendo alrededor, pero no dentro de ella. Dominar la mente no es controlar todos los pensamientos todo el tiempo. Eso sería como intentar impedir que las nubes atraviesen el cielo. Dominar la mente es elegir qué pensamientos merecen quedarse. Es tener el valor de decir: este miedo no es mío. Esta comparación no me sirve. Este pensamiento no necesita convertirse en verdad. Los pensamientos surgen todo el tiempo, pero no todos merecen convertirse en decisiones, ni todos merecen convertirse en destino. Cuando comienzas a practicar esto, percibes algo poderoso. Existe un espacio entre lo que ocurre y lo que sientes, y ese espacio es como un pequeño intervalo entre el estímulo y la respuesta. Un segundo invisible donde vive la libertad. Allí puedes respirar, reflexionar y decidir. Allí nacen el autocontrol, la serenidad y la claridad. Quien aprende a usar ese espacio deja de vivir reaccionando y empieza a vivir eligiendo. Y no necesitas un gran acontecimiento para comenzar. La transformación de la mente empieza en momentos pequeños, casi invisibles. Cuando alguien te provoca y eliges no reaccionar.
Cuando algo sale mal y en lugar de culparte o culpar al mundo, analizas con calma. Cuando aparece la ansiedad y en lugar de huir, observas, respiras y permaneces presente. Estos momentos parecen pequeños, pero son como repeticiones invisibles en un entrenamiento mental. Cada vez que eliges conciencia en lugar de impulso, tu mente se vuelve un poco más fuerte. Con el tiempo, algo cambia profundamente. Te vuelves menos reactivo, menos impulsivo y mucho más estable. La mente deja de ser un campo de batalla y pasa a ser un lugar de mando. Epicteto decía que la clave de la libertad está en enfocarse solo en lo que está bajo nuestro control, porque cuando intentas controlar todo, pierdes energía. Pero cuando te controlas a ti mismo, ganas poder. Mira un ejemplo simple y real. No controlas el tráfico, pero controlas tu reacción ante el tráfico. No controlas la opinión de las personas, pero controlas tu postura frente a ellas. No controlas el pasado, pero controlas el significado que le das. Es como intentar detener el viento con las manos. Imposible. Pero ajustar las velas del barco, eso está completamente a tu alcance. Dominar la mente es dejar de gastar energía intentando controlar lo externo y empezar a invertir esa energía en cómo piensas, sientes y actúas. Y cuando ese cambio ocurre, aparece algo curioso. El mundo puede seguir caótico, pero dentro de ti comienza a nacer orden. Tu vida empieza a cambiar en el momento en que entiendes algo fundamental. No eres víctima de tus pensamientos. Eres el dueño de la casa y puedes decidir quién entra, quién sale y qué pensamientos nunca más tendrán permiso de vivir allí dentro. Lección 2. Mira hacia adentro. A veces, todo lo que ocurre es solo un imprevisto, pero lo que viene después es la interpretación que transforma un problema en desesperación. La mente empieza a crear escenarios. Aparece la sensación de que no tienes lo necesario para lidiar con eso, como si fueras demasiado pequeño para la situación, demasiado débil para el desafío o demasiado despreparado para continuar. Pero Epicteto recordaba algo profundamente simple y poderoso. Antes de rendirte al miedo, mira hacia adentro. Ya atravesaste otras tormentas, ya hubo días en los que todo parecía perdido, días en los que caíste, lloraste, pensaste que no ibas a soportar y aún así seguiste caminando. Tal vez hoy estés más cansado, tal vez más cauteloso, tal vez incluso más sensible, pero sigues de pie y eso ya dice mucho sobre la fuerza que existe dentro de ti. El problema es que la mente humana tiene una falla curiosa. Olvida sus propias victorias y sobrevalora las dificultades del presente. Cada nuevo problema parece inédito, como si fuera la primera vez que la vida exigiera algo de ti. Entonces aparece la duda. ¿Será que puedo con esto? Pero la pregunta más honesta sería otra. ¿Cuántas veces ya pudiste? ¿Cuántas veces resolviste algo que al principio parecía imposible? ¿Cuántas veces encontraste una salida después de decir no sé qué hacer? ¿Cuántas veces superaste un día que parecía demasiado pesado? La verdad es que tu historia ya es un archivo lleno de pruebas de tu propia capacidad. Pero cuando aparece el miedo, la mente actúa como alguien que solo abre el cajón de las derrotas. Epicteto enseñaba que la vida rara vez exige de nosotros algo que no poseemos en alguna medida: valentía, paciencia, claridad, disciplina. A veces esos recursos parecen oxidados, como herramientas guardadas durante mucho tiempo, pero siguen allí. No desaparecieron, solo no han sido usados recientemente. Es como alguien que entra en una habitación oscura y entra en pánico, sin darse cuenta de que tiene una linterna en el bolsillo. La oscuridad parece amenazante, el miedo aumenta, los pasos se vuelven inseguros. Pero cuando la persona recuerda la linterna y enciende la luz,
el escenario cambia completamente, la habitación no cambió. Lo único que cambió fue la conciencia de que había luz disponible. La fuerza interior funciona de la misma manera. No creas valentía en el momento de la dificultad, descubres que ya estaba dentro de ti. Desarrollar esa mirada interior es como construir una caja de herramientas emocional. Cada experiencia difícil que superas añade una nueva herramienta allí dentro. Paciencia para esperar, calma para pensar, disciplina para actuar incluso sin ganas, claridad para no reaccionar impulsivamente. Entonces, frente a un desafío, la pregunta cambia. En lugar de preguntar ¿por qué me está pasando esto?, empiezas a preguntar ¿qué herramienta dentro de mí puede lidiar con esto? Paciencia, calma, enfoque, persistencia. La respuesta casi siempre existe, pero solo aparece cuando dejas de buscar la solución únicamente en el mundo y empiezas a buscar recursos dentro de ti. La práctica estoica es exactamente ese entrenamiento. Un entrenamiento para recordar quién eres cuando la presión intenta hacerte olvidar. Un entrenamiento para usar lo que ya posees, en lugar de esperar la condición perfecta que quizá nunca llegue. Y cuando esa actitud se vuelve un hábito, algo muy raro empieza a nacer dentro de ti. Tranquilidad en medio del caos. No porque la vida se volvió fácil, sino porque dejaste de sentirte pequeño frente a ella. Epicteto nos invita a cambiar un pensamiento común por otro mucho más poderoso. En lugar de repetir, «pobre de mí», él sugiere algo diferente. «Qué bueno que dentro de mí tengo lo que necesito para enfrentar esto». Y cuando ese cambio ocurre, aunque sea por algunos segundos, una nueva forma de confianza comienza a aparecer. No es la confianza ruidosa de la arrogancia, es la confianza silenciosa de quien ya se ha probado antes. Una fuerza que no necesita demostrar nada a nadie, porque ya se lo demostró a sí misma. Porque, como el propio Epicteto enseñaba, la suerte no es un milagro inesperado. La suerte es cuando la preparación interior se encuentra con una oportunidad exterior, y quien está preparado por dentro no espera que la vida sea fácil, solo sabe que, pase lo que pase, siempre tendrá dentro de sí lo suficiente para continuar. Lección 3. Vuélvete fuerte. Ser fuerte no significa nunca ser tocado, significa no ser destruido por aquello que nos golpea. Porque el dolor, la crítica, los imprevistos y las pérdidas forman parte de la vida. Esperar que nada de eso ocurra es como querer cruzar el océano sin enfrentar olas. Parece cómodo en la imaginación, pero no existe en la realidad. Lo que Séneca nos muestra es que la verdadera fuerza no está en evitar los golpes, sino en aprender a absorberlos sin romperse por dentro. La vida no pregunta si estás listo antes de poner a prueba tu estabilidad, simplemente sucede. Todos tienen días difíciles. Pero lo que diferencia a alguien sabio es la forma en que los enfrenta. Cuando una palabra mal dicha ya te saca del centro, o cuando un contratiempo pequeño ya te hace perder el control. Es como si tu paz estuviera apoyada sobre una mesa con patas frágiles. Cualquier empujón basta para que todo se caiga. Y entonces te das cuenta de que el problema no está en lo que ocurrió, sino en cuánto poder todavía tiene sobre ti. Ser invulnerable, desde la mirada estoica, es ser emocionalmente estable. Es construir dentro de ti un centro de equilibrio que no depende de las circunstancias. Es como un ancla en el fondo del mar. En la superficie las olas pueden ser violentas, pero en el fondo existe estabilidad. Y eso no se conquista de un día para otro. Es un trabajo constante de fortalecimiento interior que comienza con una decisión simple y poderosa: dejar de herirte con aquello que ni siquiera debería tener poder sobre ti. La negatividad solo te afecta cuando encuentra grietas. Cuando estás desconectado de ti mismo,
cuando te juzgas débil, insuficiente, o cuando todavía buscas validación afuera. Es como una casa con las ventanas abiertas durante una tormenta. El viento solo entra porque existe espacio para entrar. En esos momentos, cualquier cosa se vuelve amenaza, un comentario se vuelve ofensa, un retraso se vuelve desastre, una crítica se vuelve prueba de fracaso. Pero cuando estás entero, las mismas situaciones dejan de ser amenazas y pasan a ser solo acontecimientos. Es como el bambú. Se inclina con el viento, pero no se rompe, porque es flexible y firme al mismo tiempo. El árbol rígido puede parecer fuerte, pero es el primero en caer en la tormenta. El flexible permanece. Y la mente estoica aprende exactamente eso, ceder donde es necesario, pero nunca perder su estructura. Si quieres paz de verdad, necesitas trabajar la raíz, y no solo podar las ramas de la emoción. Eso significa desarrollar resiliencia, practicar el silencio interior y recordar todos los días que no todo exige una reacción, no todo merece tu energía. En la práctica, eso aparece en situaciones muy simples de la vida. Alguien te critica en el trabajo. Antes reaccionabas con rabia, ahora observas, filtras, aprendes lo que sea útil y descartas el resto. Un plan no ocurre como imaginabas. Antes lo interpretabas como fracaso, ahora lo entiendes como un ajuste de rumbo. Algunas cosas merecen una respuesta, otras solo tu indiferencia. Y esa quizás sea una de las mayores demostraciones de fuerza que alguien puede desarrollar. Saber cuándo actuar y saber cuándo simplemente no moverse. La sabiduría no te vuelve inmune al dolor, pero te da suficiente claridad para no convertirte en su prisionero. Porque lo que realmente hiere no es el hecho, es la interpretación que construyes sobre él. Séneca no te está invitando a ser frío, te está invitando a ser estable, y la estabilidad es libertad, porque cuando tu mente aprende a permanecer firme, el mundo puede seguir cambiando a tu alrededor y aún así tú permaneces entero. Lección 4. Reconoce y vive tus roles. Mucha confusión emocional nace de un error simple. Queremos vivir varios roles al mismo tiempo, incluso cuando se contradicen entre sí. Queremos los beneficios de un rol, pero no queremos renunciar a las libertades que pertenecen a otro, y ese intento de conciliarlo todo termina creando una fricción constante con la realidad. Es como intentar conducir dos carros al mismo tiempo. Uno va hacia la derecha, el otro hacia la izquierda, y al final no llegas a ningún lugar. Es como alguien que desea vivir una relación profunda, pero continúa tomando decisiones como si todavía estuviera soltero. O alguien que quiere emprender, pero espera tener la previsibilidad y la tranquilidad de la rutina de un empleado. Quiere tener hijos, pero se incomoda con el peso natural de la responsabilidad. Quiere paz, pero continúa alimentando discusiones que simplemente podrían ser abandonadas. La vida no crea esa contradicción. Nosotros la creamos, y lo que Epicteto nos enseña es algo muy directo. Para vivir con claridad, primero necesitamos reconocer qué roles elegimos asumir, y luego honrarlos con nuestras acciones. Porque cuando reconoces tu rol, sea como padre, madre, amigo, pareja o profesional, tus decisiones empiezan a alinearse con aquello que decidiste vivir. De lo contrario, vives dividido, la mitad de tu energía en un lugar, la mitad en otro. Es como intentar remar un barco con los remos apuntando en direcciones opuestas. Te cansas, pero el barco casi no se mueve, y ese tipo de vida crea un desgaste silencioso, porque nunca estás realmente presente en ningún lugar. El estoicismo nos llama de regreso al centro. Nos invita a abandonar la ilusión de que es posible vivir todo al mismo tiempo y a asumir con valentía aquello que la vida nos está pidiendo ahora. Eso es madurez, es continuar actuando con responsabilidad incluso
cuando el deseo momentáneo es escapar de la responsabilidad. Y hay algo aún más profundo aquí. Aunque convivimos con muchos roles en la vida, existe solo uno que es completamente nuestro: el rol de ser quien elegimos ser. Podemos influir en el otro, cuidar del otro, apoyar al otro, pero nunca controlar al otro. Lo que realmente está a nuestro alcance es solo la forma en que elegimos actuar, incluso cuando el otro nos decepciona, nos provoca o simplemente no corresponde a nuestras expectativas. A veces vas a necesitar permanecer presente con un familiar que dice cosas que te hieren. A veces vas a necesitar mantener la calma en una conversación difícil, incluso cuando tu mente comienza a crear argumentos, defensas y ataques al mismo tiempo. Y veces vas a necesitar respetar el espacio de un amigo, sin convertir su silencio en una acusación contra ti. Esas situaciones son como pequeñas pruebas de la vida, y el estoicismo funciona como un entrenamiento silencioso para cada una de ellas. Es como fortalecer un músculo invisible, el músculo de la postura interior. Cada situación difícil es una repetición de ese entrenamiento. Vivir con conciencia de tus roles no significa anularte. Significa dejar de huir, porque cuando entiendes quién eres y qué responsabilidad decidiste asumir, tu postura cambia. Dejas de reaccionar a todo, comienzas a responder a la vida con intención. Y aun cuando el mundo a tu alrededor está confuso, tú permaneces centrado, como una brújula que continúa apuntando hacia el norte, incluso cuando la tormenta hace girar el barco. Séneca decía algo que profundiza aún más esta visión. Los sabios son autosuficientes, pero aún así eligen tener amigos, vecinos y compañeros. No porque dependan de ellos para existir, sino porque saben que las relaciones saludables amplían aquello que ya es fuerte dentro de ellos. Y aquí está el punto central de esta lección. Cuando te fortaleces por dentro, tu papel en la vida deja de ser un peso y se convierte en una expresión de tu integridad. No vives dividido, no vives improvisando, vives alineado. Y cuando eso ocurre, algo poderoso se vuelve visible para todos a tu alrededor. Presencia, presencia en tus palabras, presencia en tus decisiones, presencia en la forma en que ocupas el lugar que elegiste en la vida. Porque cuando una persona sabe qué papel decidió vivir, deja de intentar ser todo al mismo tiempo y comienza a ser exactamente quien necesita ser. Lección 5. Continúa progresando. Hay personas que pasan años creyendo que están viviendo, pero en realidad solo están repitiendo el mismo patrón todos los días. Se despiertan a la misma hora, reaccionan a los mismos problemas, se quejan de las mismas personas y terminan el día con la misma sensación de estancamiento. Y lo más peligroso de esto es que la repetición constante genera la ilusión de que existe evolución, porque el tiempo pasa, pero la mente permanece en el mismo lugar. Pero no es el tiempo lo que te hace crecer, es cuánto despiertas. El tiempo por sí solo no transforma a nadie. El tiempo solo revela quién decidió evolucionar y quién simplemente se acostumbró a su propia rutina. Progresar, para los estoicos, no tiene nada que ver con tener más, sino con ser más. Ser más consciente, más sabio, más presente, más coherente con tus propios valores. Es la diferencia entre simplemente acumular años y realmente madurar. Y para que eso ocurra, primero es necesario ver lo que aún falta en ti. Séneca fue directo al punto cuando escribió que nadie puede evolucionar si no reconoce sus propias fallas. Porque el progreso comienza exactamente en el momento en que dejas de defender tus errores y comienzas a corregirlos. Y eso exige valentía, porque es mucho más fácil señalar el error del otro que mirarte al espejo y decir, todavía no sé cómo manejar esto, necesito mejorar aquí. Pero el progreso solo comienza cuando quitas el foco del mundo y lo colocas en ti mismo.
cuando dejas de esperar que las cosas cambien por sí solas y asumes la responsabilidad por lo que puedes transformar. Piensa en un atleta. Él no mejora quejándose del adversario, del clima o del campo. Mejora entrenando aquello que todavía no hace bien. La vida funciona de la misma manera. Es como afinar un instrumento musical. Si no escuchas el sonido que está produciendo, nunca sabrás qué necesitas ajustar. Y cuando un instrumento queda desafinado, toda la música pierde armonía. Con la vida ocurre lo mismo. Cuando tus actitudes no están alineadas con tus valores, todo comienza a sonar extraño. El autoconocimiento es exactamente eso. Es prestar atención a lo que estás emitiendo al mundo y, sobre todo, a ti mismo. Porque cada actitud tuya es como una nota tocada en tu propia historia. Y si no corriges el tono, terminas repitiendo la misma melodía todos los años. El problema es que mucha gente no quiere esa incomodidad. Prefiere mantener la ilusión de que ya es suficientemente buena, que no tiene nada que aprender, que todo está bien tal como está. Pero el estancamiento tiene un efecto silencioso. Mientras tú permaneces igual, el mundo continúa avanzando. El verdadero estoico entiende algo simple y poderoso. O estás creciendo o estás detenido, y en la vida, quedarse detenido nunca significa estabilidad. Casi siempre significa retroceso. Esto no es una exigencia, es una invitación. Una invitación a vivir con intención. A hacer de cada día una pequeña oportunidad de hacerlo mejor, y no solo de dejar que el tiempo pase. Porque quien vive solo, esperando que el tiempo pase, envejece. Pero quien usa el tiempo para evolucionar, madura. La sabiduría no es acumular frases bonitas, es transformar esas frases en conducta, es practicar, es ajustar el rumbo, es tener la humildad de cambiar de opinión, de rehacerse, de volverse más íntegro. Es como navegar en mar abierto. El viento cambia todo el tiempo, pero quien sabe ajustar las velas continúa avanzando. La verdadera filosofía no está en lo que sabes, sino en lo que aplicas. Está en convertirte poco a poco en una persona más difícil de derribar, más justa en sus decisiones, más serena frente a los desafíos y más fiel a sí misma, incluso cuando nadie está mirando. Porque, al final de cuentas, progreso no es llegar a un destino perfecto. Progreso es convertirte todos los días en una versión un poco más consciente de quien fuiste ayer. Lección 6. Cultiva dentro de ti la tranquilidad. Ningún ruido te alcanza y ninguna palabra te saca de tu centro. Myuk, ese es el nivel de paz interior que todos desean, pero que pocos están realmente dispuestos a construir. Porque esa paz no aparece afuera, no nace de las circunstancias, se construye lentamente dentro de ti. Séneca describe ese estado como la marca de una mente fuerte, una mente que aprendió a no reaccionar a cualquier provocación, que no se deja arrastrar por el ruido ajeno y que no vive a merced de las emociones de otras personas. Es la mente de alguien que se entrenó a sí mismo para permanecer centrado, incluso cuando todo a su alrededor parece inestable. Pero llegar a ese punto no es magia, es práctica. Es aprender a recogerte cuando es necesario, a silenciar la prisa que el mundo intenta imponer, a apagar por algunos instantes el ruido constante que viene de afuera para volver a escucharte a ti mismo. Porque el verdadero autocontrol no nace de la fuerza bruta, nace de la presencia consciente, de esa elección deliberada de no perderte en todo aquello que intenta arrastrar tu atención hacia afuera. Séneca no está hablando de vivir aislado del mundo, está hablando de vivir alineado con aquello que realmente importa, con tus principios, con tus valores y con la intención de vivir con más claridad y menos ruido. Y eso exige disciplina, exige pequeños momentos diarios de pausa.
Puede ser una caminata silenciosa, una respiración más profunda, algunos minutos de reflexión, una página escrita al final del día. Lo importante es crear rituales que te devuelvan hacia adentro, para que el caos de afuera no tenga el poder de robarte de ti mismo. La mente estoica es una mente selectiva. Elige en qué prestar atención, decide qué merece energía y aprende a ignorar aquello que solo dispersa. No se ahoga en distracciones, porque entiende que el enfoque es un recurso demasiado valioso para desperdiciarlo en lo que no tiene valor. Marco Aurelio escribió: «Fuerzo a mi mente a permanecer concentrada y no permito que se dispersen cosas externas». Y eso es exactamente lo que todos nosotros necesitamos aprender a practicar. Entrenar la mente para permanecer en el presente, para no salir corriendo detrás de cada pensamiento aleatorio, para no perderse intentando controlar aquello que nunca estuvo bajo nuestro control. Si existe una habilidad capaz de transformar tu vida, es aprender a concentrar tu energía en lo que realmente está a tu alcance y permitir que todo lo demás simplemente pase. Porque la verdadera paz no nace de la ausencia de ruido, nace de la fuerza que desarrollas para no permitir que ese ruido atraviese tu interior. Lección 7. No sufras demasiado en tu imaginación. La mayoría de las crisis no nos derriban por lo que son, sino por el tamaño que toman dentro de nuestra cabeza. Cuando nos perdemos en la anticipación de lo que puede salir mal, o cargamos todo lo que ya salió mal, terminamos aplastados por un peso que no cabe en el momento presente. Marco Aurelio nos muestra una práctica poderosa: aislar el ahora. No pienses en todo lo que todavía tienes que resolver, no traigas los fantasmas del pasado, solo pregúntate, ¿qué exactamente está pasando ahora? ¿Qué hay de realmente insoportable en este instante? Esa pregunta rompe el pánico, porque la desesperación se alimenta de la confusión. Crece cuando mezclas todo, lo que fue, lo que es y lo que tal vez ni siquiera ocurra. Pero cuando te concentras en lo que está delante de ti, lo que parecía imposible, muchas veces se vuelve solo difícil. Y lo difícil lo puedes enfrentar. Es como subir una montaña mirando únicamente la cima. Te paralizas. Pero si miras el siguiente paso, continúas. Y paso a paso lo inalcanzable se convierte en conquista. Ese es el secreto estoico. Vencer un minuto a la vez. No porque los problemas dejen de existir, sino porque dejas de sufrir por cosas que todavía ni siquiera han ocurrido, y empiezas a actuar en el único lugar donde el cambio es posible. Ahora, la ansiedad y el pánico se alimentan de la idea de que tienes que resolverlo todo, de una vez, inmediatamente, pero eso no es humano. Y los estoicos, aunque disciplinados, eran profundamente humanos. Ellos sabían que el esfuerzo de hoy es lo que sostiene el alivio de mañana. Entonces, cuando la mente se dispare, detente, respira y pregúntate, como se preguntaba Marco Aurelio, ¿qué hay de tan incontrolable en esto aquí? Esa simple pregunta puede devolverte el eje, porque casi siempre vas a darte cuenta de algo. No es el problema lo que es invencible, es el miedo que fue inflado más allá de la medida. Lección 8. Ejerce tu poder de elección. La vida no te da control sobre todo, pero te da elecciones. En cada situación, por más difícil que parezca, existe un pequeño espacio de decisión, una oportunidad de elegir cómo reaccionar. Y ese pequeño espacio define la calidad de tu vida. Marco Aurelio nos recuerda que esa elección está disponible en todo momento. Puedes aceptar lo que sucede con humildad o resistir hasta agotarte. Puedes tratar a alguien con justicia o reaccionar por impulso y alimentar conflictos. Puedes observar un pensamiento o dejar que domine tu mente como si fuera una verdad absoluta.
Estas decisiones parecen pequeñas, pero construyen lo que llegas a ser, porque el estoicismo no es una teoría lejana, es práctica, diaria, discreta. Está en cómo actúas con el portero, con un familiar difícil, con un error tuyo. Está en cómo tratas a quien no tiene nada que ofrecerte. Vivir como un estoico es actuar con intención. Es dejar de ser rehén de las emociones automáticas y empezar a observarte con más atención. No se trata de anularte, se trata de no permitir que tu reacción sea peor que el propio problema, y eso exige entrenamiento. Por eso los estoicos hablaban de 3 grandes disciplinas. La disciplina del deseo, que te ayuda a aceptar lo que ocurre. La disciplina de la acción, que te guía a actuar con justicia, incluso cuando el otro no actúa así. Y la disciplina del consentimiento, que te enseña a cuestionar los pensamientos antes de aceptarlos como verdades. Este conjunto de prácticas funciona como un ejercicio para la mente, y cuanto más practicas, más preparado te vuelves para enfrentar los altibajos de la vida sin perderte a ti mismo. Cleantes decía: el destino guía a los que están dispuestos, pero arrastra a los que se resisten. En otras palabras, cuando aceptas la realidad con humildad y sabiduría, fluyes. Cuando te resistes, te lastimas. Ser estoico no es vivir en frialdad, es vivir con conciencia, es entender que cada instante trae una invitación silenciosa para actuar con más presencia, más claridad y más dominio de uno mismo. Y cuando empiezas a responder con sabiduría a lo que la vida presenta, todo cambia, no porque el mundo de afuera se haya transformado, sino porque transformaste la forma en que lo enfrentas. Lección 9. Practica el silencio. Hoy en día, todo el mundo tiene una opinión sobre cómo los demás deberían ser. ¿Qué es correcto? ¿Qué es incorrecto? ¿Qué es maduro? ¿Qué es evolucionado? Pero la pregunta más poderosa no es lo que piensas sobre todo eso. Es cuánto vives lo que dices. Marco Aurelio nos da aquí una sacudida de realidad. Basta de discursos. Basta de dar lecciones a los demás mientras ignoras tu propio comportamiento. Si quieres ser una mejor persona, empieza por ti. Sin público, sin reconocimiento, sin necesidad de anunciarlo. Simplemente sé, porque no es lo que dices lo que inspira, es lo que haces, especialmente cuando nadie está mirando. Mucha gente habla de bondad, pero trata mal a quien no tiene nada que ofrecer. Habla de empatía, pero juzga sin conocer. Habla de justicia, pero cierra los ojos cuando le conviene. Y el estoicismo nos enseña justamente a salir de ese lugar de teoría y pasar a la práctica con acciones reales. Ser una buena persona no se trata de perfección, se trata de coherencia, es equivocarse y reconocerlo, es saber escuchar, es actuar con justicia incluso cuando sería más fácil fingir que no viste nada, es mantener la palabra incluso cuando nadie te exigiría hacerlo. Y eso solo es posible cuando desarrollas un tipo de fuerza interior que el mundo no da. Una fuerza que nace del autocontrol, de la claridad de valores y de la disposición a actuar con integridad, incluso cuando sería más fácil seguir el impulso. El estoico no reprime emociones, las observa, no borra sus sentimientos, aprende a convivir con ellos sin permitir que se conviertan en dueños de la casa. Y, en ese proceso, gana flexibilidad emocional, resiliencia, consistencia, porque la verdadera fuerza no está en reaccionar rápido, está en responder con conciencia. Y quien cultiva esa claridad interior empieza a tomar mejores decisiones, a hablar menos y actuar más, a convertirse, de verdad, en alguien en quien los demás pueden confiar. La vida te respeta cuando te conviertes en alguien que vive lo que cree. Y más importante que ser admirado por fuera es poder mirarte al espejo con respeto. Porque quien vive con verdad
vive en paz. Y quien vive en paz impacta el mundo incluso en silencio. Lección 10. Hazte libre de la aprobación ajena. Escuchar que alguien habló mal de ti saca de quicio a cualquiera, porque en el fondo todos queremos ser respetados, aceptados, admirados. Es un deseo casi instintivo, el de sentirse visto con buenos ojos, y por eso, muchas veces, nuestra primera reacción es defendernos. Queremos demostrar que no somos aquello que se dijo, responder a la crítica, ganar el argumento, incluso si eso nos cuesta la paz y, a veces, la dignidad moral. Pero Epicteto señala otro camino, el de la madurez emocional. En lugar de entrar en desesperación para proteger la propia imagen, él sugiere que respondamos con ligereza, incluso con un toque de humor. Porque quien realmente sabe quién es, no necesita entrar en guerra para afirmarse. Para llegar a ese punto, sin embargo, es necesario tener muchas cosas resueltas por dentro. Es necesario entender que nuestro valor real no depende de la aceptación de los demás, y que no somos el reflejo de la mirada ajena, sino de la forma en que nos percibimos, de la manera en que cultivamos quiénes somos en realidad. La opinión de los demás puede incluso ser ruidosa, pero eso no la convierte en una verdad. Piensa en un billete de $100, tirado en el suelo, todo arrugado, sucio, casi irreconocible. Si lo encuentras, lo recoges. Porque el valor sigue siendo el mismo sin importar el estado externo. Con nosotros pasa lo mismo. Ninguna crítica disminuye a alguien que conoce su propio valor. Lo que te define no son las impresiones que otros dejan sobre ti, sino cuánto has evolucionado como persona, emocionalmente, intelectualmente, financieramente y espiritualmente. Pero hoy, mucha gente mide el progreso solo por la cuenta bancaria, como si crecer fuera solo ganar dinero, y olvidan que sin el cuidado de las otras áreas de la vida, la balanza se inclina, el vacío crece, el desgaste emocional explota, y nada parece suficiente. Puedes ser espiritualmente elevado, pero si no sabes relacionarte ni sostenerte por ti mismo, terminas dependiendo de otros. De la misma manera, puedes tener mucho dinero, pero vivir con un vacío interno que nada logra llenar. El crecimiento verdadero es aquel que sostiene tu paz, tu claridad, tu autonomía. Cuando te dedicas a crecer por completo, las críticas pierden fuerza. Te vuelves menos vulnerable, más centrado, más ligero, no por arrogancia, sino por lucidez, porque entiendes que tu energía es demasiado valiosa para desperdiciarla en discusiones que no llevan a nada. Tu vida emocional empieza a mejorar cuando eliges enfocarte en lo que construye y no en lo que corroe. Cultivar el pensamiento positivo, superar patrones negativos y alinear tu mente con tu progreso, eso es lo que va a protegerte, no contra las palabras de los demás, sino contra el poder que antes tenían sobre ti. Si esto tiene sentido para ti, decláralo al mundo. Deja en los comentarios: mi enfoque